Hola colegas, el tema del cual les voy a hablar en este video va a ser insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón, ¿sí? Partiendo desde su fisiopatología, sus causas, sus síntomas, ¿sí? Explayándome un poquito, mostrándoles cómo se realiza la auscultación pulmonar, la auscultación cardíaca, diferenciar los distintos tipos de sonido, la clasificación de la insuficiencia cardíaca, su tratamiento y lo más importante que es las acciones y los cuidados de enfermería. Este, mm, Eso es lo que yo les voy a hablar en este video. Bien, comencemos con la descripción general de la insuficiencia cardíaca. Es la alteración del pericardio, miocardio enfocado a grandes vasos, donde la mayoría de los vasos se debe a una alteración de la función miocárdica y ventricular izquierda, el cual modifica el llenado a la eyección de sangre a nivel ventricular, el cual se manifiesta con síntomas como disnea, limitación funcional y retención hídrica, ¿sí? Por ende, la alteración de la insuficiencia cardíaca va en la parte, como podemos ver en la imagen, del pericardio, que es ese saco fibroceroso externo que vuelve al corazón y lo protege, y el miocardio, que es la parte muscular media gruesa, que es la que se encarga, que es la responsable de la contracción y el bombeo sanguíneo, ¿sí? Continuamos con fisiopatología. La fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo donde la disfunción miocárdica, sistólica o diastólica reduce el gasto cardíaco. Esto activa el sistema neurohormonales, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el nervio simpático, que inicialmente compensan, pero crónicamente provocan remodelado ventricular, vasoconstricción, retención de líquidos y congestión, llevando a fatiga, disnea y fallo multiorgánico. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Disminución del gasto cardíaco, se produce una incapacidad del corazón para bombear suficientemente sangre, que es la fracción de eyección reducida, o para llenarse adecuadamente, que es la fracción de eyección preservada. Activación neurohormonal, son mecanismos compensatorios. Tenemos el sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del corazón, pero genera taquicardia y aumento de la demanda de oxígeno. El sistema renina-angiotensina-aldosterona provoca vasoconstricción y retención de agua, sodio, ¿sí? Aumentando la precarga y la poscarga. La vasopresina y endotelina contribuyen a la vasoconstricción periférica, ¿sí? Y el remodelado ventricular, que es la sobrecarga crónica que genera cambios estructurales como hipertrofia, dilatación, fibrosis, ¿sí? Disminución de la función mecánica del ventrículo. Bueno, continuamos con fisiopatología. Vamos a la parte de congestión sistémica y pulmonar. Cuando hay una falla izquierda, aumenta la presión de las venas pulmonares, causando edema pulmonar y disnea. Falla derecha, aumenta la presión venosa sistémica, provocando edema de miembros inferiores, congestión hepática, hepatomegalia e ingurgitación yugular. Difusión cardiorrenal, la reducción del flujo sanguíneo en los riñones perpetúa la retención de líquidos. Tipos según fisiopatología. Tenemos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, difusión sistólica, donde hay un fallo de la contracción, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que es una difusión diastólica, ¿sí? Fallo en la relajación y llenado, a menudo por rigidez miocárdica. Signos y síntomas. Los principales criterios de la insuficiencia cardíaca incluyen edema agudo de pulmón, cardiomegalia, que significa agrandamiento del corazón, ¿bien? Reflejo hepatoyugular, que voy a demostrar en el siguiente video, Cuando se ejerce presión en el lado derecho del abdomen durante que unos se 10 segundos, comprime en la provocamos un zona del aumento de la hígado, presión ¿sí? venosa hepática. Si el corazón Y no puede se manejar este aumento de presión, se produce un reflujo de sangre y se provoca distiende la vena una distensión yugular. de la Esto se vena conoce yugular, como como podemos ver acá en reflujo el video. hepato.
Cuando ¿sí? se ejerce presión en Se el lado comprime la derecho del zona del abdomen hígado durante unos 10 y segundos, se distiende la provocamos un vena aumento yugular, de la presión ¿sí? venosa hepática. Si el corazón no puede... Bien. Distensión de la vena del cuello, como podemos ver acá abajo en el otro video. Luego tenemos síntomas como disnea paroxística, que es un despertar repentino durante la noche con una sensación de asfixia o falta de aire intensa, ¿sí? Y optopnea, que es la dificultad para respirar al estar acostado boca arriba, ¿sí? De forma obligada a la persona la tenemos que sentar para que pueda respirar mejor, ¿sí? Luego tenemos los estertores pulmonares, que son los ruidos pulmonares, que más adelante hay otro video. Y el tercer ruido cardíaco, que también más adelante les voy a mostrar un video. Continuamos con los signos y síntomas. Los criterios menores de insuficiencia cardíaca incluyen edema de tobillo, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, tos nocturna, derrame pleural y taquicardia, donde la frecuencia cardíaca es mayor a 120 latidos por minuto. Bien, como podemos ver acá en la imagen de arriba, la hepatomegalia significa que es una inflamación del hígado, ¿sí? Acá podemos ver la imagen donde tenemos un hígado saludable y en el otro el hígado está agrandado, ¿sí? Y la imagen de abajo es una edematización de los miembros inferiores y la compresión del dedo se llama un signo de fobia, que es que se hace para detectar el grado de edematización de partes blandas, ¿sí? Bien, como en el anterior video les hablé sobre la ocultación pulmonar, ¿sí? Con sus ruidos patológicos, ahora les voy a hablar sobre ocultación cardíaca, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos varios focos de ocultación, tenemos foco aórtico, pulmonar, tricúpide y mitral, ¿sí? La pregunta es, ¿dónde coloco el estetoscopio, la campana del estetoscopio?
Para el foco aórtico va en el segundo espacio, como pueden ver en mi láser, con la luz roja. El segundo espacio intercostal derecho y línea parasternal izquierda. ¿Sí? En el foco pulmonar, en el segundo espacio intercostal izquierdo y la línea parasternal izquierda. Para el foco tricúspide, vamos ya al cuarto espacio, intercostal izquierdo y línea parasternal izquierda. Y el foco mitral va en el quinto espacio, donde es intercostal izquierdo y la línea media clavicular izquierda. ¿Sí? Los ruidos cardíacos, primero y segundo son normales, tercero y cuarto ya son patológicos. ¿Sí? El primer ruido cardíaco significa que se cierre de válvulas tricúspide y mitral y apertura de la válvula aórtica y pulmonar, que coincide con la sístole. En el segundo ruido es el cierre de la válvula aórtica y mitral y la apertura de la válvula tricúspide y mitral, coincide con la diástole. El tercer ruido, que es si es que existe un llenado ventricular rápido, es patológico. ¿Sí? El cuarto ruido es la eyección auricular forzada a un ventrículo hipertrofiado, ¿sí? Agrandado. También es patológico. Bien. Ahora en el siguiente video le voy a mostrar los ruidos cardíacos. Bueno, acá le voy a mostrar los ruidos y los soplos cardíacos. Bien. Prestemos atención. Causas. Vamos a hablar de las causas de la insuficiencia cardíaca. Bien. Cardiopatía isquémica. La isquemia provoca una falta de flujo sanguíneo al músculo cardíaco, lo que reduce la fracción de eyección. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Cardiopatía hipertensiva causa estrés mecánico mediante el incremento, mientras el aumento de la poscarga y los cambios neurohormonales que incrementan la masa ventricular. ¿Qué es la poscarga? Preguntarán. La poscarga es la resistencia o tensión total que el ventrículo cardíaco debe superar para expulsar la sangre hacia las arterias durante la sístole. ¿Sí? Los cambios neurohormonales, estamos hablando del sistema renina, angiotensina, aldosteronas, las catecolaminas, el cual el aumento o cambio de estas hormonas hacen que aumente la masa ventricular. ¿Sí? Luego tenemos las cardiopatías reumáticas, es la causa más común de cardiopatía valvular en niños y adultos jóvenes a nivel mundial. Se debe a una respuesta inmunitaria al estreptococo de grupo A y causa principalmente esterosis mitral y aórtica. ¿Sí? Continuamos con las causas. Las miocardiopatías. Es un grupo heterogéneo de enfermedades. Los tipos más comunes de miocardiopatía son la hipertrófica, la dilatada, la restrictiva, la ritmogénica del ventrículo derecho y la no compactada del ventrículo izquierdo.
¿sí? Luego tenemos las miocardiopatías inflamatorias. Se define, por ejemplo, la miocarditis, junto con remoción ventricular y la disfunción cardíaca. Luego tenemos la obesidad, que es una de las principales causas de la insuficiencia cardíaca en pacientes menores de 40 años. Taquicardia y arritmias. Pueden inducir un estado de insuficiencia cardíaca congestiva, de bajo gasto cardíaco. Suele observarse dilataciones de todas las cámaras cardíacas y la conservación o adelgazamiento del grosor de la pared ventricular. ¿Bien? Estadios. Los estadios de la insuficiencia cardíaca, según el Colegio Estadounidense de Cardiología y la AJA, son los siguientes. Estadios A. Con riesgo de insuficiencia cardíaca. Son sin síntomas actuales ni pasados, cardiopatía estructural ni evidencia de biomarcadores cardíacos elevados, pero con factores de riesgo presentes. Entre los factores de riesgo incluyen hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, medicamentos cardiotóxicos o una variante genética de miocardiopatía. Estadio B, que es una preinsuficiencia cardíaca. Los pacientes no presentan signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca, pero presentan factores de riesgos y cardiopatía estructural. Evidencia de presiones de llenado elevados mediante una evaluación invasiva o no invasiva. O marcadores cardíacos persistentemente elevados en ausencia de otras causas, como una enfermedad renal crónica o una miocarditis. Estadio C. Insuficiencia cardíaca sintomática. Presentan síntomas actuales o pasados de insuficiencia cardíaca, como fatiga, disnea, retención de líquidos. Bien. Y tenemos los estadios D, que son insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes con síntomas refractarios, que difieren e interfieren con la vida cotidiana, diaria y aumento de internaciones en distintos centros de, de salud, ¿no? Clasificación de la lija para la insuficiencia cardíaca. Tenemos clase 1, 3 y 4. ¿Sí? Clase 1 es enfermedad cardíaca, pero sin síntomas ni limitación de actividad física normal. Clase 2, limitación leve de actividad física. La actividad física normal resulta en fatiga, palpitaciones o disnea. Clase 3, limitación marcada de actividad física, incluso la actividad física menor que la ordinaria le provoca fatiga, palpitaciones o disnea, ¿sí? Que solamente se realizan de forma cómoda en reposo. Y la clase 4 es la incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin incomodidad. Presentan síntomas como palpitaciones, disnea o fatiga en reposo. Clasificación. Le voy a mostrar distintas clasificaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Comencemos con la insuficiencia cardíaca izquierda, que es el ventrículo izquierdo. El mecanismo. El ventrículo izquierdo se debilita, se endurece, se pone rígido, no bombea suficientemente sangre rica en oxígeno al cuerpo. ¿Cuáles son las consecuencias? La sangre se acumula en las venas pulmonares provocando congestión pulmonar. Síntomas de dificultad para respirar, que las disnea al hacer esfuerzo o acostarse, tos seca y fatiga extrema. Insuficiencia cardíaca derecha, que es el ventrículo derecho. Mecanismo. El ventrículo derecho no puede bombear sangre eficientemente a los pulmones, a menudo debido a la sobrecarga creada por un fallo izquierdo previo, o sea, por el ventrículo izquierdo. Consecuencias. La sangre se acumula en las venas sistémicas, pero causando congestión retrógrada. Síntomas. Hinchazón, edema en los tobillos, piernas, pies, y en casos avanzados, abdomen, que es el líquido cítico, venas del cuello dilatadas y náuseas. Luego tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva. Es el término utilizado para la insuficiencia cardíaca izquierda
derecha o ambas, provocando una acumulación de líquidos, que por eso se llama congestión, ¿sí? El diagnóstico y tratamiento se realiza mediante un ecocardiograma y péptidos natriuréticos, ¿sí? Que es un estudio de laboratorio. Y los tratamientos siempre incluyen diuréticos para eliminar líquidos, bueno, inhibidores de la ECA, beta bloqueantes y cambio en el estilo de vida, ¿sí? Como bajo sodio y ejercicio. ¿Ok? Bien. Bien, vamos a hablar sobre la eficacia del bombeo cardíaco, ¿sí? Se diagnostica mediante un ecocardiograma, ¿ok? Bueno, comencemos. Cuando tenemos una fracción de eyección reducida, que es el FEBI, menor o igual a 40%, el corazón tiene una capacidad de contracción disminuida, ¿sí? Cuando tenemos un FEBI de entre 41 y 49%, se lo denomina a rango medio o una eyección levemente reducida. Cuando tenemos mayor o igual a 50%, la función de bombeo es preservada, el bombeo es normal, pero el ventrículo tiene algunos problemas para relajarse y llenarse. Cuando se llama una fracción de eyección mejorada, nos muestra que un paciente tiene la FEBI menor o igual al 40%, que presenta una emisión posterior que es mayor al 40%. Tratamiento. Cambios en los estilos de vida, el cambio en el estilo de vida, la dieta es reducir el consumo de sal, de sodio, ¿sí? Actividad física, realizar ejercicio regular, adaptado, como caminar o nadar o natación. Hábitos, suprimir el tabaco, el alcohol, perder peso si es necesario. La toma de presión diariamente. Luego hay tratamientos avanzados y quirúrgicos, ¿sí? Como la colocación de dispositivos como marcapasos, ¿sí? Desfibriladores automáticos implantables, dispositivos de asistencia ventricular, cirugías como angioplastía, bypass coronario y demás. Bien. Y en casos críticos, un trasplante de corazón. Tratamiento farmacológico, ¿sí? Llamado los cuatro fantásticos, ¿sí? Comenzamos con lo que son los inhibidores de la enzima convertidora, que es el IECA de la angiotensina, o los antagonistas receptores de la angiotensina 2. Estos ayudan a relajar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. Luego tenemos inhibidores de receptor de angiotensina niprilicina, ARNI, como el sacubitril, valsartán, donde mejoran la supervivencia. Luego tenemos los beta bloqueantes, que reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Luego tenemos los antagonistas de los mineralocorticoides, como la espirolactona. Luego tenemos medicamentos originalmente para la diabetes, que son clave para mejorar la función cardíaca, como las glifosinas. Y obviamente los diuréticos, que ayudan a eliminar el exceso de líquidos, la droga más conocida, la furosemida. Bien, les voy a enumerar las acciones y los cuidados de enfermería, ¿sí? Comenzamos con la monitorización, que es, obviamente es el control riguroso de la tensión arterial, fracción cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Balance hídrico, registro estricto de ingresos y pérdidas de líquidos para evitar sobrecarga. Bien. Un balance negativo, por ejemplo. Peso diario, pesar al paciente diariamente, en ayunas si es posible, y con la misma ropa, para detectar retención de líquidos. Una evaluación clínica, ocultación de ruidos cardíacos, respiratorios, buscar estertores pulmonares, buscar edemas periféricos, piernas, sacro, con el signo de fobia, como yo les mostré en la anterior diapositiva. Realizamos un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? Monitoreamos el electrolito, pero esto se va más que nada para la parte de laboratorio, ¿sí? Y la función renal. Tenemos que tener cuidado de la seguridad de la piel, proporcionar cuidados de la piel para prevenir úlceras por presión, debido a la inmovilidad y los edemas, ¿sí? Intervenciones terapéuticas. Posición, mantener al paciente semi-Fowler
Fowler o semi-Fowler para mejorar la mecánica respiratoria, medicamentos, administrar y controlar los diuréticos como la furosemida, ¿sí? Algunos hipertensivos, antiarrítmicos, ¿sí? Oxigenoterapia, administrar oxígeno si es necesario para mantener la saturación adecuada, reposo, durante la fase de descompensación necesitamos el reposo para evitar la descompensación, aumentando progresivamente la actividad según tolerancia. Educación al paciente y familia, que es el autocuidado, ¿sí? Dieta estricta, hiposódica, baja en sal, restricción de líquidos, signos de alarma, enseñar a reconocer, había un mosquito, reconocer el aumento de peso rápido, cuando es mayor a 2 kilos en 2 días, aumento de la disnea, edema, fatiga, dejar malos hábitos como el tabaco, el alcohol, fomentar el ejercicio y la actividad física moderada, como caminar, y el apoyo psicológico que tratar de reducir la ansiedad del paciente, proporcionando información clara sobre la enfermedad y los procedimientos. Edema agudo de pulmón. Es un cuadro clínico caracterizado por ser secundario a una insuficiencia cardíaca. Bien, les voy a hablar de su fisiopatología, los signos y síntomas, el tratamiento y los cuidados de enfermería. Fisiopatología del edema agudo de pulmón, ¿sí? Cuando las presiones de llenado del ventrículo izquierdo aumentan en forma súbita, el líquido plasmático se desplaza rápidamente desde los capilares pulmonares hacia el espacio intersticial y los alveolos, generando el edema de pulmón. Alrededor de la mitad de los casos es secundaria a una isquemia aguda coronaria. Algunos se deben a una descompensación provocada por insuficiencia cardíaca, incluso una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada secundaria a una hipertensión arterial, ¿sí? El resto de las causas del edema de pulmón puede ser arritmias, valvulopatías agudas, sobrecarga de volumen, ¿sí? Falta de cumplimiento con la farmacoterapia o dieta, ¿sí? Signos y síntomas de edema agudo de pulmón. Disnea intensa, que es la dificultad extrema para poder respirar. Ortopnea, necesidad de permanecerse sentado. La sensación de asfixia que empeora al estar acostado. Tos con esputo al salmonado. Sibilancias. Estertores crepitantes, estos son ruidos pulmonares, perdón. Cianosis, que obviamente es debido por la falta de oxigenación. Taquicardia, palpitaciones, latidos cardíacos rápidos o irregulares. Diaforesis, que es sudoración excesiva, acompañada de piel fría y pegajosa, y hipertensión severa. Acciones y cuidados de enfermería. Comenzamos con la oxigenoterapia, que es la inyección de oxígeno para evitar la hipoxemia. Ventilación no invasiva, que es el uso de dispositivos como CPAP o IPAP, que el CPAP es la presión positiva continua, por lo general se usa durante la noche. Y luego tenemos el BiPAP, que es presión positiva binivel, porque tiene dos ajustes, donde la presión inspiratoria es más alta y la presión expiratoria más baja, facilitando la exhalación, ¿sí? Esto se utiliza para desplazar el líquido fuera de los alvéolos y reducir el esfuerzo respiratorio. Bueno, monitorización, control constante de signos vitales, saturación de oxígeno, sondaje vesical para medir diuresis, bueno, diuréticos de asa como la furosemida, vasodilatadores como la nitroglicerina o nitroprusiato, que ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, disminuyendo la carga de trabajo del corazón y facilitando el flujo de sangre. Inotrópicos como dopamina o dobutamina se reservan para casos con presión arterial baja, donde hay un shock cardiogénico, para fortalecer el bombeo sanguíneo.
Muchas gracias, colegas. Este fue el tema de insuficiencia cardíaca y edema agudo de pulmón.